A 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República, en ultramar en la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy miércoles 12 de marzo del año 2003 les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espallana Anita. Para llevar adelante este programa contamos, como siempre, con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Pin. Muy buenas, Roger. Muy buenos días. Hoy tenemos, como habíamos avisado, como invitado al licenciado Mario Viñas Betances. Con él vamos a conversar sobre temas de mucho interés e importancia en materia de la situación económica y la situación financiera y cambiaria del país. Vamos a entrar en los temas previos entonces, amigo Roger. La Corte Penal Internacional, por fin. Jueces de la nueva Corte Penal Internacional asumieron y eligieron a su presidente. Garzón, el señor Baltasar Garzón, juez español, responsable de la guerra a Irak sin autorización de las Naciones Unidas, deberían ir a la Corte Penal Internacional. Bueno, esto lo veíamos venir. Ustedes recuerdan que habíamos comentado que no era una casualidad que el presidente Bush hubiera repudiado la jurisdicción de la Corte sobre los Estados Unidos de América. Esa situación no era una casualidad, era una cuestión absolutamente premeditada y llevaba a donde está planteada la guerra, precisamente. Una iniciativa que los Estados Unidos han denominado política preemptive, que no tiene una traducción en castellano porque no es preventiva. Preemptive quiere decir dar adelante, pero dar adelante sobre la base de una sospecha. Es decir, si yo presumo que mi vecino tiene malos propósitos con respecto a mí, yo decido ir delante y lo acecho cuando él salga y o le doy un palo por la cabeza o le disparo o qué sé yo. Eso es la política preemptive. Es decir, los Estados Unidos, a la vista de los informes que se han vertido en Naciones Unidas, no tienen prueba de que Irak esté armado para agredirlo, tampoco tienen prueba de que Irak pretenda agredir a los Estados Unidos, ni tampoco tienen prueba de que Irak está vinculado a los actos terroristas del 11 de septiembre. Pero Estados Unidos tiene montado una guerra contra Irak. Entonces quiere la bendición de Naciones Unidas. En eso estamos. Pero claro, eso está poniéndose cada vez en forma más transparente. Y ahora resulta que, instalado la Corte Penal Internacional, el juez Garzón, ese mismo juez, el que ha iniciado una nueva era en materia de justicia internacional y que pidió a Pinochet, ahora dice que los responsables de ir a la guerra con Irak sin la anuencia de los órganos de las Naciones Unidas, es decir, al margen del derecho internacional público, tendrán que ir a responder a esa nueva corte. Pero ustedes saben dónde va eso directo, a donde José María Aznar, que es uno de los dos aliados en los cuales se está apoyando el trípode de la agresión a Irak: Estados Unidos, Gran Bretaña e España. Da la casualidad que las otras dos patas tienen un 85% de la población en contra. Pero esta, que va de derechito al primer ministro español, que además anda por ahí
una petición de firmas, que cuando llegue a España habrá cientos de miles de firmas ahí, exigiendo que eso vaya a un referéndum, porque eso dice la Constitución española. De modo que el señor Aznar se metió en agua, o saltó de agua tibia a agua muy caliente. ¿Hay otro titular? Sí, él mismo se puso, se aumentó la temperatura. Sí. Human Rights International, es decir, los derechos humanos, considera abusiva la actitud de Estados Unidos. Estados Unidos ha estado presionando, navegando, como diríamos en aviación, a la Corte Internacional Penal, haciendo tratados bilaterales con países en términos de lo que se refiere a las cuestiones de violación de derecho internacional. O sea, como Estados Unidos se negó a reconocer el Tribunal Penal Internacional, entonces ha estado haciendo tratados bilaterales con todos los países, porque tampoco puede anular la existencia de la Corte. Entonces está presionando, o ha estado presionando, dice la entidad Human Rights Watch, que dice, calificó de arrogante, excesiva y abusiva la presión de Estados Unidos para conseguir con el máximo posible de países tratados bilaterales de inmunidad para sus ciudadanos frente al Tribunal Penal Internacional. Eso quiere decir que esos países se están comprometiendo a no llevar una acusación contra Estados Unidos, sus funcionarios o sus ciudadanos por actos penales con relación a guerras y el irrespeto a los derechos humanos. Aquí dice, antes de la toma de posesión de los 18 jueces que forman el TPI, que se celebrará el próximo martes, el director del programa de justicia, Richard Dicker, criticó la actitud del gobierno de Washington, cuyos diplomáticos llaman a las puertas de todas las capitales del mundo para conseguir apoyo a su idea. Estados Unidos se niega a reconocer la jurisdicción del TPI sobre sus ciudadanos y sobre las personas que trabajan para su gobierno. De hecho, ya los Estados Unidos, antes de que se conformara y se instaurara el Tribunal Penal Internacional, tenían una acusación prácticamente tocándole la puerta al tribunal, Ajá. La de Irán. Bueno, esa está ahí, Sí. pero esa fue depositada Ya, pues, en el Tribunal de La Haya. Internacional de La Haya, quiere decir que pasará de ahí al tribunal nuevo, ¿no? Bien, la embajadora de España y los 140 millones de dólares. Doña María de Jesús Figa López dice que nuestro país desaprovecha el crédito que España le está concediendo de 140 millones de dólares. España es muy generosa. El problema es que no sabemos para qué son esos 140 millones, ¿no? O por lo menos yo no he podido encontrar No, ni yo tampoco. No, para he qué hurgado son mucho. los 140 millones. Ella se está quejando del Congreso, incluso lo critica, dice que el Congreso es lento, lo cual es un acto muy poco diplomático de parte de una diplomática, y encima de eso entonces ha dado unas declaraciones con lo cual reprocha que hay 140 millones y dice que el país los desaprovecha. Dice que se lamentó ayer que República Dominicana no haya aprovechado un crédito por 140 millones otorgado desde el año 2001 para la ejecución de proyectos de desarrollo debido a la falta de ratificación congresional. ¿Cuáles son esos proyectos? Dice que los créditos otorgados por España para impulsar el desarrollo de sectores productivos se dan en unas condiciones magníficas, con unos intereses muy bajos y una tasa de recuperación que hasta pueden llegar a los 12 años y con préstamos realmente en condiciones óptimas. Pero no dice para qué. Resulta que los órganos de crédito internacional, como el Banco Mundial y el BID y otros, se han dedicado a colocar sus recursos no a disposición de los gobiernos, como dice su carta orgánica, sino a disposición de las empresas privadas que vienen a apoderarse de los sectores económicos estatales de nuestras economías. Es decir, se le niega el crédito al país, al gobierno, y se le otorga a una entidad privada a la cual se le presiona al gobierno que le transfiera sus atributos de soberanía, en fin, su jurisdicción y sus privilegios, e incluso hasta
de monopolio, que es el caso que ha sucedido en la República Dominicana con la CDE. Es un monopolio en manos del Estado, ha pasado a ser un monopolio en manos privadas. Y en el mejor de los casos, si no un monopolio, un oligopolio, ¿verdad? Ambas cosas prohibidas por la Constitución. Pero la señora embajadora de España no nos dice para qué son los 140 millones. Y si es así, nosotros preferimos que se los quede. Porque el pueblo dominicano tiene derecho a saber para qué se está endeudando. Bueno. Y si los senadores o diputados le tienen detenido eso por no haber dicho para qué, muy bien detenido está. Vamos a ver. Ahora pasamos a un capitulito muy interesante. Persiguiendo la corrupción. Dice que confirman que arrestan a Lockhart, el ex secretario de Industria y Comercio, y que la Procuraduría General de la República envió a la Suprema el caso que se refiere al señor Lockhart. Y también el DEPRECO, el Departamento de Prevención a la Corrupción, lleva a la Fiscalía el dolo que ocurrió, que tuvo lugar en la Dirección General de Aeronáutica Civil durante la gestión del presidente Fernández. Bueno, de ese capítulo tú sabes bastante, ¿no? Algo. Aquí dice ahora la Procuraduría que la Suprema debe conocer del caso de Lockhart. No sabíamos que cuando un funcionario ya estaba fuera de las funciones, se le extendía la jurisdicción privilegiada de la Suprema Corte. Vamos a ver qué dice la Suprema ahora, porque eso puede ser algo que esté procedimentalmente irregular, mal encaminado. Pero ahí hay un grupo grande detenido. Pero yo quiero decir lo siguiente: esa es una corrupción sobre el mal manejo, desviación de fondos en el orden de 200 millones de dólares, de pesos, perdón. Pero ahí hay otra cosita peor. En la gestión de Leonel Fernández, el secretario de Industria y Comercio, otorgó un subsidio al gas licuado de petróleo de consumo doméstico, permitiendo que las distribuidoras de gas licuado de petróleo le pasaran a buena parte, si no a la totalidad, de los hogares dominicanos, sobre todo los que estábamos suministrados con las bombonas grandes de gas licuado de petróleo por razones de seguridad de los edificios colectivos. O sea que no era por ninguna otra razón, sino por la propia seguridad del suministro, seguridad en términos de que no explote eso, ¿no? Y esa desviación alcanzaba miles de millones. Lo dijo el mismo Lockhart. Habló de 5.000 millones, que ahí se habían ido 5.000 millones. Bueno, a mí el numerito me da un poquito más. De todas maneras, él no investigó nada. Lo dejó ahí. Yo espero que le pregunten que por qué él no investigó eso, porque él recibió un expediente que se lo llevé yo mismo a la Secretaría de Industria y Comercio sobre esa irregularidad. Pero así son las cosas. Vamos a ver. ¿Qué tú tienes que decir de aeronáutica para que los amigos sepan de qué se trata? Más bien vamos a recordarles a los amigos, porque ese es un tema que ha sido tan debatido, tan expuesto a la consideración y a la información de todo el pueblo dominicano, que yo creo que tienen se han formado un buen juicio sobre él, y es la cuestión de la malversación de entre 12 y 15 millones de dólares que la Dirección de Aeronáutica Civil canalizaba para un programa que había sido instaurado en coordinación con la Organización de Aviación Civil Internacional, que es el organismo de las Naciones Unidas, a quien correspondía y corresponde la responsabilidad de mantener la regularidad, la eficiencia y la seguridad de la navegación aérea en todos los países del mundo. Son 12 millones de dólares, no es un error, no. Son dólares, Sí, entre 12 y 15, todavía no está bien determinado, eso le pasa como a los juegos. Entonces ese programa se puso en vigencia por un periodo de casi 3 años, y los resultados han sido absolutamente, completamente sin
sin tener en realidad ninguna sin haber logrado nada. sin tener ningún logro visible que pudiese justificar una inversión de esa magnitud. Entonces, esto ha dado lugar a que, en virtud de las denuncias que se hacían y también de que esos resultados se han presentado, de que se abriera un expediente y una investigación que ha llevado a que se malversaron todos esos recursos. Explícale en qué se pagaban esos bonos. Eso se pagaban fundamentalmente en asistencia técnica. O sea, que la Organización de Aeronáutica Civil le brindó al país, y los técnicos que venían devengaban esos salarios, pero también se incorporaron una contrapartida, un equipo numerosísimo de pseudotécnicos dominicanos, como para poner en vigencia ese programa, a poner a caminar esa cuestión, y resulta que entre ellos se dejaron colar ahí para dirigir ese programa nada más y nada menos que a una peluquera, a su marido, al cuñado de la peluquera, etcétera, etcétera. Pero esos eran los directores del programa. Cobrando y devengaban en dólares, cada uno de ellos entre $5,000 y $6,000 mensuales. Okay. Esos documentos están ahí, ya están en manos de la justicia, que se proceda de acuerdo a como se crea que es lo correcto. Pero el programa se extendió a esta administración. Sí, y lo continuó, y estuvo con él por casi un año. Bueno, ya concluido el programa, se cerró con la mayor sigilosidad, nadie... con el mayor sigilo. Sí, con el mayor sigilo, a las Fuerzas Armadas. para que se olvidaran de él, parece, hasta que hoy se revive y, bueno, ya en una forma de persecución judicial. ¿Tú conoces el cuento del mayor sigilo? Y la mayor cautela. Sí. Bueno, vamos a ver. Aplicando la austeridad, designan en Santiago un subsecretario de Trabajo para incrementar. Bueno, usted se imagina, nosotros estamos en medio de una austeridad proclamada por el presidente de la República. Se produce una vacante de un subsecretario de Trabajo en Santiago. En lugar de dejar eso vacío, entonces se nombra a otro. Y ahí dice cuáles son sus credenciales. Bueno, otro político que ha sido premiado con ese cargo. Vicente Hipólito Mejía designó al licenciado Dionisio Cruz como su secretario de Estado de Trabajo con asiento en esta ciudad. El licenciado Cruz sustituye en su función al licenciado Sergio Núñez Parra, quien ocupaba esa posición desde el inicio del gobierno en agosto del 2000. Dice acá, en el decreto tal, mediante el cual fue designado el nuevo incumbente, no se asignaron nuevas funciones para Núñez Parra, un dirigente medio de la zona sur de esta ciudad, a quien se le tiene como cercano al presidente de la República. Es decir, que estaba ahí porque era un dirigente medio político. Del partido. Esas son las cosas. Vamos a ver. Insistiendo en un despropósito. El presidente Mejía lanza la siguiente expresión: esas son cosas del Nani, se refiere a Hernani Salazar. Y también dice, Eligio Jaques dijo, secretario de Agricultura, Hipólito y Milagro son el binomio ideal del PRD para las próximas elecciones. ¿Y qué dice a eso el presidente? Bueno, ustedes saben que el presidente se ha comprometido con su familia a no ir. Nosotros le hemos dicho a todos los que están de parte del PPH en la insistencia, incluso se llegó a plantear que iban a hablar con la familia para convencerlo a que cambiaran su parecer y todo eso, y decíamos, esto es una necedad. Y el presidente ha dicho que no va y que va a complacer a su familia. Nos hubiera gustado que eso fuera acompañado de la destitución de todo el equipo que está todavía en eso. Miren lo que dice el presidente. Ahí está el titular. Ayer declaró eso, lo recoge la prensa. Esas son cosas de Hernani, ¿verdad? Entonces dice acá, el presidente Hipólito Mejía reiteró ayer que no optará por un nuevo mandato constitucional y añadió que esas son cosas de Hernani Salazar. Bueno, y agrega, lo que yo dije, que no cualquier candidato gana, porque hay que ganar la convención. Son interpretaciones semánticas, dijo Mejía, sobre esos aspectos de convención del PRD. Bueno,
Lo importante es que el presidente se mantenga firme en que no va, pero también debe dejar descansar al país de esas necedades de la gente del PPH. Del va y no va. Sí, no, porque hay mucha gente que se inquieta cada vez que sale un fulano de esto y cree que el presidente está todavía en eso. El contrato del ferrocarril y otros megaproyectos. República Dominicana mantiene la concesión al empresario preso en Puerto Rico. Otorgan de grado a grado la concesión al tren de Jaina a Santiago. La decisión del gobierno beneficia al Railway Service. Esa es la empresa que se supone que ha obtenido la concesión. Calderón dice que Ventura Asilis, ese es el señor que está preso en Puerto Rico, que presidía la empresa a la que le dieron la concesión, que el señor Ventura Asilis no es un gángster, dice su amigo el secretario Calderón. Megaproyectos continúan vendiendo ilusiones en República Dominicana. Y yo agrego y también comisión. Comisión, ¿verdad? Sí. Pero fíjense esto realmente uno no acaba de entender qué fue lo que hicieron. Porque en el periódico de ayer, en la tarde, el Nacional, dice: República Dominicana mantiene concesión a empresarios presos en Puerto Rico. Mantiene concesión. Dice: el gobierno ratificó este martes que se mantiene la concesión para la construcción de un ferrocarril al empresario José Miguel Ventura Asilis Cuqui, quien fue condenado por una Corte Federal de Puerto Rico a 2 años de prisión por soborno a funcionarios públicos para obtener contratos por más de 50 millones de dólares. Pero estos no son 50 millones el contratico de aquí. El secretario técnico de la presidencia, el licenciado Rafael Calderón, al ser entrevistado en uno de los pasillos del Palacio Nacional, ratificó la información y de paso defendió la seriedad y honorabilidad del empresario preso en Puerto Rico. Bueno, está bien. Óigame, si esto no es una demostración de la riqueza del castellano, pues la verdad es que no sabemos cómo es que se pueden expresar las ideas. Porque decir que una persona que ha sido condenada por soborno y que tiene en su costilla una condena de 2 años por corrupción es una persona seria y honorable. Óigame. Y sigue el reportaje diciendo: se trata de la construcción de un ferrocarril que iría desde Santo Domingo a varios puntos del Cibao con una inversión cercana a los 300 millones de dólares. Opinó que Ventura Asilis cometió un error, dice el secretario Calderón, pero que es un hombre serio. Un error. Lo definió como un dominicano que se ha fajado 40 años a trabajar en Puerto Rico y que es la primera vez que se ve envuelto en una situación de esta naturaleza. ¿Quién sabe? Calderón se molestó con periodistas que le cuestionaron sobre el por qué se insistía en darle el contrato a la compañía de Ventura Asilis y dijo que nunca ha recibido un centavo ni lo ha pedido y que en el ejercicio de sus funciones como secretario técnico de la presidencia, donde ha manejado muchos proyectos millonarios, nunca ha recibido ningún tipo de prebenda. Bueno, pero hasta ahí, todo lo dicho por el secretario Calderón indica que le están confirmando su contrato al individuo que está preso allá, ¿verdad? Entonces, hoy en la mañana sale este titular en el periódico El Día. Miren. Decisión del gobierno beneficia a Railway Service. Dice: la construcción del ferrocarril Jaina-Santiago fue adjudicado de grado a grado por el Estado Dominicano a la compañía hindú. Ahora resulta que son hindú. Bueno. Railway Service of Engineers, que representan en el país los ingenieros contratistas Felipe Frías y Roberto Echeverría, Bueno. con quienes firmó un nuevo contrato por 325 millones de dólares. Ahora Ese es un nuevo contrato. Bueno, el nuevo contrato sustituye por vía administrativa a la empresa que inicialmente recibió la concesión y que es dirigida por el empresario dominico puertorriqueño José Miguel Ventura Asilis, condenado a 2 años. Que aclare qué es lo que han hecho. En primer lugar, no pueden hacer lo que se dice que hicieron, de que una transferencia por vía administrativa. Eso no se puede hacer. Si el Congreso aprobó el primer contrato, si es que lo aprobó, tiene que ver el segundo. Pero no puede decir el que está preso allá: no, yo le transfiero ahora mis derechos a esta otra gente, ¿verdad?
y se hace un nuevo contrato porque ha habido una variación en el monto. Y oigan esto. Dice aquí, el presidente de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados y expresidente del CODI, arquitecto Alejandro Montaje, expresó que la evaluación de la concesión para la construcción del tren Jaina-Santiago revela que se firmó un contrato que compromete al Estado sin la realización de un estudio previo, Sin nada. sin conocer la factibilidad económica, social ni financiera, sin hacer un estudio de ingeniería, diseño, especificaciones técnicas y sin que se sepa lo que se va a construir, ni cómo ni cuándo se va a construir. Al mismo tiempo, Montaje expresa que con ese contrato nefasto se compromete al Estado Dominicano por 50 años. Y aquí mismo está otro reportaje del secretario Calderón. Dice que Ventura Silis no es un gángster. El secretario técnico de la presidencia, Rafael Calderón, sostuvo que al país nada le importa que se le haya asignado la construcción del tren Jaina-Santiago a una compañía. Nada le importa. Anda. Ese es el criterio que tiene el secretario Calderón de lo que es el interés público. ¿Y qué hace él en esas funciones? Nada le importa que se le haya asignado la construcción del tren Jaina-Santiago a una compañía cuyo presidente fue condenado a 2 años de prisión en Puerto Rico por soborno, porque como quiera el tranvía va y no se puede detener. ¿Le oigan eso? No se puede detener. Y va. Como quiera va, dice este señor. Calderón defendió a José Miguel Ventura Silis como un dominicano extraordinario que lleva 40 años de mucho trabajo en Puerto Rico para convertirse en un empresario extraordinario, que no se trata de un gángster o un monstruo. Calderón indicó que su amigo cometió un error. A mí lo que me interesa es que en el país se haga el tren. Oye, con la inversión de los hindúes o norteamericanos, que se haga el tren, que es una infraestructura para el país que es lo que debemos defender todos. Ajá, sin estudios. ¿Verdad? Sin saber si realmente se requiere el tren. No, pero si hay demanda suficiente para el la tráfico de un pregunta, tren. Claro, ¿para etcétera, qué es etcétera. el tren? ¿Cómo se justifica Claro. el tren? ¿Por qué es una buena inversión para el país el tren? ¿Y por qué es bueno concedérselo a alguien si es El tan tren, bueno? claro. ¿Verdad? Bueno, vamos a hacer un paréntesis y volvemos en unos minutos. Pues bien, antes de entrar en la entrevista con nuestro amigo Mario Viño, tenemos que darle esta información. El gobierno de los Estados Unidos ya está repartiendo los contratos que conciernen a la reconstrucción de Irak. ¿Ustedes están oyendo? Ahí no entra ni O sea, Francia ni la Unión ya están Soviética. llamando a las empresas que se van a beneficiar de esos contratos, y entre ellas está nada menos que la Halliburton, que es la empresa del vicepresidente Dick Cheney. Entonces, el trabajo, o sea, el contexto que está contemplándose en esta concesión es la de las carreteras, los caminos, los puentes, etcétera, ¿verdad? Aquí tengo yo una foto que saqué del presidente Bush haciendo llamadas telefónicas para conquistar apoyo para su nueva resolución, Bueno, que no se han conseguido nada más que 4 votos. el presidente Fox de México tuvo que internarse en una clínica. El presidente Fox tiene el 75% de los mexicanos en contra de la guerra. Quiere decir que imagínense ustedes si se va a enfermar o no. Y ha mandado entonces un segundo. Bueno, lo cierto es que aquí está. Compañías seleccionadas para licitar en la reconstrucción de Irak. El titular dice bid quiere decir licitar, pero aquí lo que dice, la administración Bush está preparándose para el plan más ambicioso del proyecto de reconstrucción que, que se haya hecho después de la Segunda Guerra Mundial. Y se espera en los próximos días la adjudicación de contratos de construcción por el valor de cientos de millones de dólares para comenzar a la rehabilitación o reconstrucción de Irak, dijeron funcionarios del gobierno ayer. Se paga con Entonces, el petróleo de aquí Irak. están unas cuantas de las gigantes de construcción, incluyendo la Bechtel, Halliburton y la Fluor Corporation, fueron invitadas a licitar para el trabajo sobre una base de emergencia.
Y por ahí sigue. Pero lo que es interesante es que por ahí dice que esto no es más que el comienzo, porque ellas están pretendiendo ponerse en línea para la parte del petróleo. ¿No? Están en fila, están ahí. En el Washington Post, para que no piensen que uno se está inventando cosas. Compañía seleccionada para licitar en la reconstrucción de Irak. Y tienen la fecha, ahí está, marzo 11. Eso fue ayer en la noche. Están repartiendo ya El botín. el botín. Amigo Mario, ¿Cómo va ¿cómo todo? va la cosa? Bueno. Tenemos alguna preguntita para ti. Lo que hice fue el artículo que te había dicho, una propuesta que considero prudente que el Senado la acoja o la Cámara de Diputados para que la presenten públicamente y tengamos después un equilibrio en el presupuesto y no andemos de que cada gobierno hace lo suyo. Pero yo tengo 3 titulares de prensa que quisiera que de alguna Ok. manera a lo largo de nuestra entrevista tú nos des alguna opinión. Dice, el país y Jamaica provocan caída en índices de bono. Ese es uno. Eso es de ayer. Hoy dice, el país tuvo superávit comercial con Estados Unidos de 57.6 millones. Yo entiendo que eso incluyendo la zona franca. Y otro dice, el gobierno usará fondos contra alzas de petróleo. O sea, está pretendiendo hacer una especie de fondo con que enfrentar la situación. Bueno, eso de los polos, ya se lo había dicho, que creo que personalmente te había dicho que había decaído la credibilidad de la República en los bonos y que el valor de los intereses que aparentaba más bajo, no era más bajo nada, sino que el interés en total estaba más bajo, pero en relación a nuestro riesgo estaba más alto. Y ahora se comprueba una vez más, pero ahora hay una preocupación mayor porque el manejo macroeconómico en la economía dominicana ha tenido inquietudes, tanto así que se han trasladado la Deutsche Dutch, estuve aquí, el banco más grande de Alemania, tratando de ver lo que estaba pasando. ¿Han venido? Sí, han venido. Y esa misión que se piensa mandar fuera también. Bueno, en Miami, que es donde tienen una relación a nivel internacional de donde se colocaron los bonos, también ellos van a dar una explicación, quedaron de ir a una comisión de aquí a allá, porque la preocupación existe en todos los que lo han adquirido, ya sea por pedazos, ¿no entiendes? Porque no lo adquieren todos en los mismos valores. Entonces, la parte que está en Miami le interesa saber qué está pasando en la República Dominicana. Me parece Y que ahí ese- fue la mayor Y debo venta. decirte cuál es otra de las cosas que... Tú sabes que todas estas edificaciones que están haciendo, Ah, que tú ves la ciudad creciendo tan Sí. rápidamente, no es un creciendo préstamo hacia el privado. cielo, Independientemente de los préstamos de gobierno, hay la empresa privada que han prestado en dólares. Se han endeudado en dólares. Sí, todas las inversiones se han hecho y los bancos han sido transmitores de esos compromisos. Entonces ellos están preocupados, ese sector privado que está preocupado por las inversiones privadas que hay aquí. Aquí hay inversiones inmobiliarias increíbles, ¿no? pero tú no sospechas que ahí hay inversiones que no son muy sanas. De luego que sí, que hay de todo en el camino, pero tú sabes que los que no son santos son los que más se cuidan después, porque como lavan, entonces organizan su contabilidad muy su bien. contabilidad, ¿entiendes? Y se lo dan a manejar a empresas que se dedican a eso, ¿entiendes? Pero aquí hay mucho dinero que ese crecimiento de la ciudad, sí, bueno, y cuando vemos el presupuesto y cuando vemos en el gobierno del periodo de Leonel, que a pesar de que las gastas corrientes fueron elevados, se mantuvo el PBI fue bastante alto. ¿A qué se debió? Bueno, que en el gobierno de ese periodo no tuvo préstamo y por lo tanto las inversiones públicas propias del Estado no fueron tantas. Sí, pero el Sin PBI, embargo, se creció porque la empresa privada sí creció. sí, pero el PBI es un indicador no confiable, porque el PBI indica el crecimiento de la economía y no el crecimiento de la economía que se queda en el país. O sea, es el crecimiento total de la economía, incluyendo el dinero que se llevan del país.
por vía de la sangría de dólares. Correcto. Entonces yo por eso sostengo que ese crecimiento del cual se hace tanta mención y que se despliega con tanto énfasis, es el indicador de la pobreza. Es decir, está indicando el dinero que nos están llevando. Y si tú ves la cuenta Tú de sabes que en el año 83 se creó un indicador nuevo que se llamó, y lo estrenó Estados Unidos, Producto Doméstico Bruto, porque Estados Unidos estaba en la necesidad de diferenciar el impacto real en su economía territorial, o sea, la que estaba sucediendo dentro del territorio norteamericano, de la que estaba pasando en el mundo con el capital norteamericano. Pero ¿qué pasa con el Producto Doméstico Bruto? Que se está dejando de lado, nada más se menciona el PBI. Bueno, y eso es un punto que consideraba que debíamos tratarlo hoy, independientemente del punto básico que teníamos ahí. Cuando tú ves la balanza comercial y la cuenta corriente, viene siendo deficitaria. Y la cuenta corriente no se mantiene si no hay una inversión de capital, y eso es grave. No debe ser a base de las inversiones que vienen a hacer, porque todo el que invierte anda buscando después dividendos. Y tú buscas la balanza, se ha disminuido bastante, tú buscas los productos nuestros de bienes y ha bajado, cada año está bajando. Y ese es el titular que yo te leí, donde se dice que tenemos un balance positivo con los Estados Unidos. Yo digo, ahí están metidos las exportaciones de zona franca, y eso no son exportaciones dominicanas. Pero que ya en la balanza de la cuenta corriente del Banco Central se ven con volumen todo lo que importa zona franca, no es como lo que quedaba, y con volumen, o sea, para, por ejemplo, esos pantalones que se cortan, lo arman aquí para luego volverlo a mandar. Quiere decir que pero lo único dominicano de eso es el salario que se paga aquí. Los salarios. Pero si tú englobas todo el valor que está ingresando a la aduana de Estados Unidos como exportación dominicana, tú estás falseando una realidad. Bueno, porque es prácticamente 1.100 millones, 1.300, 1.400, 1.700, ahí está lo que queda de más o menos de zona franca, pero cuando tú ves la cuenta tienes que ponerte a sacarlo porque no está así. ¿Entiendes? No es como la remesa que tú ves claro. Que eso está claro. ¿Cuál es lo de la ¿Cuál es el remesa? monto? La remesa viene para acá, eso no tiene por dónde Pero si agarrarse. te pones a ver en términos generales, las importaciones son muy altas que están incidiendo ya. Y esas importaciones o todo lo que es ingreso de divisas, que se estima en 9.000 millones, a mí no me cuadra, ¿no entiendes? ¿Cómo se va a cuadrar? Si al Banco Central se le perdieron como 400 millones de dólares. No me que cuadran, no me cuadran. Yo digo, aquí hay alguien que está entrando, pero no lo está diciendo, porque esos 9.000 no me dan. Entonces, indiscutiblemente se mantienen esos egresos por una cuenta de capital o inversiones de capital. Que recuérdate que el año pasado se dio como valores errados, el gobierno, Sí, esa es, que se 800 refiere y pico por millones, y después lo tuvieron fueron 800 ya. 800 y pero pico lo millones. redujeron después, creo que a 500 algo así, que Bueno, haciendo unos porque ajustes. haciendo el ajuste con las inversiones de capital. Entonces te daba un saldo favorable, creo que lo tengo por ahí. Quedó siempre en 500. Sí. Pero te daban por eso, no te dan por otro concepto, ¿entiendes? Tú empezabas a sacar el análisis de los ingresos y los egresos, míralo aquí. La cuenta corriente daba 839 millones. Sí, así era. En negativo. Negativo. ¿Entiendes? Entonces, de esto habían 1.700 22.9 millones, te daba entonces que era la inversión de capital y te daba 883 millones favorables, de los cuales tú tenías que sacar ese año los bonos soberanos, que fueron 500 millones, quiere decir que prácticamente con la inversión de capital te daban 283.9 millones. Ah, pues tú le arreglaste su mundo ahí al Banco Central. Porque de acuerdo con lo que salió en el periódico, No, al Banco Central no le cuadraba la cuenta. No le cuadraba, pero este muchacho que está en la Junta Monetaria, ¿cómo se llama el economista? García Michel. Hizo un análisis de dónde salieron los valores, lo explicó en televisión también, y luego debe salir en el boletín que termine a final de año, porque no lo tengo en el 2002, nada más hasta septiembre. Sí. Es decir, que cogí datos que él puso en preliminares, ¿no? Y entonces con eso más o menos es que está explicada
Pero Déficit yo de la voy a balanza. tener que ver muy bien y con una lupa esos numeritos del Banco Central. Porque, óyeme, cuando se estableció la contabilidad de las cuentas nacionales del país, siguiendo las normas del Fondo Monetario Internacional, ahí comenzaron a tergiversarse todas las cosas. Yo digo que el engaño está hasta en la semántica técnica que se usa. Si tú te refieres a la situación, por ejemplo, del empleo, y tú dices la población económicamente activa, ¿qué dice el castellano de eso? ¿Que esa gente está activa económicamente? Sí. No. La población económicamente activa es aquella que ha llegado a la edad de trabajar. Digo que no. Esté trabajando o no esté trabajando. Sí. Entonces, cuando tú lees una de estadística que te dice población económicamente activa en la República Dominicana, Debería ser entonces, potencialmente Potencialmente Exactamente. activa, ese es el término que iba a aplicar. pero resulta que ahí están metidos los empleados y los no son empleados. Entonces, en una situación de una economía mundial que todos los días genera desempleo, ¿cómo tú vas a llevar contabilidad de la realidad si te están englobando la población desempleada y la empleada? Pues lo mismo está pasando, por ejemplo, eso que yo te acabo de leer de las exportaciones. Ahí está, seguro que están metidos las exportaciones de zona franca. Pero ve y busca las exportaciones dominicanas a ver cómo andan. Muy mal. De capa Mal, caída. no, yo la tengo aquí. ¿Verdad? Mira, muy mal anda. Los bienes va por 794 millones, de 1000 y pico que eran, han ido bajando a 794 del año 2001. Sí, pero tú no tienes la más reciente. Eso debe estar 2002. 2002 y 2003, eso tiene que estar No lo mucho más trabajé bajo. 2003 porque estamos está hasta Sí. septiembre. No, porque Ah, no está tiene septiembre del todavía. 2002. No lo puedo hacer referencia por año todavía, Sí. pero debe estar más baja y es preocupante. Y eso que aquí está incluido, no solamente las tradicionales, sino Sí, las no tradicionales. las no tradicionales que ahora están subiendo, o sea, como frutos menores y Sí. eso. Y eso Bien. está reflejando ya el impacto de los atentados y todo esa estadística. Bueno, Porque fue hasta septiembre del 2001. yo tengo así a diciembre de 2001. No, todavía no se refleja ahí realmente. Pero la de 2002, que fue que empezó a la economía a decaer, ¿entiendes? Precisamente el Producto Interno Bruto se cayó en el último trimestre de 2002. Ese no lo hemos visto. O sea, creo que no fue negativo. Y en total que comenzó el primer trimestre alto, terminó el PBI terminó en un 4% promedio. Comenzó con 7 y pico. Después... Y el Con índice de turismo. crecimiento. ¿Eh? Y el turismo. Porque yo Ha veo, crecido. yo veo informaciones contradictorias, Contradictorias, ¿no? sí. De que se ha desplomado y de otros dicen que se ha incrementado. Pero ha Y entonces, incrementado en relación a lo negativo que estaba, pero no en relación o sea que le a... bajó la fiebre al enfermo. No ha No fue que llegado, no es que está sin fiebre, sino que le bajó la que fiebre. le bajó la fiebre. ¿Eh? Le bajó la fiebre. Pero es una forma de decir las cosas, ¿verdad? Sí. Porque se ha incrementado el turismo, bueno, pero yo decía, pues ha incrementado el turismo. En relación Pero al 2001. Las informaciones sobre el turismo fue- mundial es que se ha caído el turismo mundial. Entonces nosotros somos una excepción en el mundo del turismo, el negocio No, turístico. lo está buscando el año de referencia de 2001, con el año 2001 pasado. y 2002 en relación a eso, que fue el último desastroso. trimestre, que fue muy malo, o sea, en el 2002. Entonces, a base de ese que está haciendo referencia. Ahora, yo la pregunta que me hago y hago siempre en voz alta, ¿y de qué nos beneficia a nosotros el turismo si no entrega las divisas? Claro, como comentábamos el otro día, decía Roger, bueno, pero es que ya el turismo no está solo, ya nada entrega nada. Bueno, por eso que mucho hablamos de macroeconomía y microeconomía, como diciendo, bueno, ok, la macroeconomía está creciendo, pero ¿en qué me estoy yo beneficiando? Porque cada día hay menos empleo, hay menos trabajo y los negocios están quebrando y están buscando tipos de negocios que están ligados al servicio, que no se meten en la corriente, prácticamente se lo llevan. ¿Entiendes? Pero lo están marginando. Entonces aquí tenemos mucha prostituta, mucho empleo de restaurantes, de Ah, ya lo ha trabajantes. Economía de identificado como servicio. economía de servicio. Bueno, eso es lo que está viendo. No, el yo no lo había servicio, pensado, pero es verdad. pero eso es lo que está viendo Sí. como servicio Ah. ahora mismo. O sea, todo eso es lo que está creciendo en una área turística, todo lo que está alrededor, todo eso es lo Sí. que está creciendo, los restaurantes. El efecto y ese indirecto tipo del enclave turístico. De negocio de trata de blanca. Entonces nos estamos volviendo cada día más pobres. Tú sabes que tú estás planteando una situación interesante.
un poco jocosa si se quiere, porque uno tendría que cambiar la estadística de todo lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Por ejemplo, principal rubro de exportación del país, pelotero. Sí. Yo no he visto eso por ninguna parte. No. Pero Es una realidad. Pero busca todos los equipos que tienen aquí. Un nuevo renglón en la clasificación de cuentas No, y ve a ver- económicas. y ve a ver lo que Habría que pelotero. clasificarlo. Y ve a ver lo que supone Prostituta. los ingresos de esos peloteros en dólares, es muy grande. Muy fuerte. Amas de llave que van a altísimo. trabajar en España y van a También. trabajar en todos los sitios. Hay muchísimas. No. Ya eso vienen considerando entre las remesas. No. Aquí hay muchísimas personas Pero que están estudiando enfermería. Es para irse y trabajar como enfermera afuera. Y la trata de blanca, La que trata no de son blancas otro. porque nuestras mujeres Sí, son blancas, trata porque de, son mulatas. de mestiza. La cerveza que ha Mulatas. aumentado mucho. ¿Entiendes? Antes era cacao y café. Sí. Pero- Hay un cambio, naturalmente, hay un cambio en la parte de la economía que hay que revisar y hay que ponerle las cuentas claras, ¿entiendes? Para saber por dónde que entra. Pero ellos porque siguen manejando con de la la misma misma cuenta manera. que hay te da trabajo a ti sacar realmente. Óyeme, dónde- Es que es ¿Y el cómo- mismo dónde están los catálogo. 2.000 Es el mismo millones? catálogo. ¿Y cómo tú cuadras la realidad? Yo la asemejo mucho a un iceberg, la realidad, con lo que se lleva en estadística. Es decir, y todo eso está englobando el Bueno. contrabando, porque sigue habiendo contrabando. En el último. Aquí hubo, por ejemplo, importaciones durante el gobierno de Leonel Fernández complacientes, y para mí eso es contrabando. Porque si tú pasas por la aduana y no pagas, y tú entras a una mercancía y no has pagado, entonces tú has contrabandeado una mercancía con anuencia oficial. Pero ahí había mucha importación Sí. que encontró este gobierno ahí, que yo sepa, eso no se pagó. O si se cobró muy poco. Bueno, hubo uno. Y eso ese capítulo se cerró. No, lo que pasa es que los gobiernos se van adaptando y van dándole Se seguimiento, acomodan. acomodando para poder sobrevivir en lo que ya han creado otros, porque eso viene de periodos anteriores. Bueno, yo quiero decir que los numeritos que ha hecho Mario Viña demuestran a cabalidad que el gasto corriente está imprudentemente por encima del 90%. Sí, entonces, ¿cuál Y es? eso no es una situación que se puede coger alegremente porque eso supone que estamos al borde de una crisis fiscal. Mira, de 13.000 millones estamos por 48.000 y 49.000 millones. Del 90. Y si buscamos el presupuesto, que yo no te puedo decir que se ha hecho efectivo, pero si buscamos el presupuesto para este año, vamos a llegar por 54.000 millones. Miren esa grafiquita ahí está graficado. Cómo ha aumentado el gasto público. Bueno, De Mario, 13.000 a 48.000. tenemos que seguir Un hablando. 80 y pico por ciento, un 84.2% De los en relación ingresos a los fiscales. ingresos fiscales nuestros. Nuestros. Porque el problema está en que por eso que mi proposición es que se mida los gastos públicos en relación a los ingresos. Porque No ahora, considerando los préstamos y no, todas esas porque cosas. si lo agregamos al presupuesto, Entonces con se préstamos y reduce. entonces Entonces- el gasto corriente baja, como baja ahora, dice aquí. A que un está 46%. En el 66. Ah, 60. Va a bajar muchísimo mientras más préstamos Mientras más haga. préstamos haga. Mientras que la inversión de capital se aumenta, entonces estamos muy bien. Muy bien, desde el punto de vista presupuestario, pero de punto a Lo que punto, pasa es que en realidad hay un compromiso muy al grande. bien ese hay que ponerle un Y apellido. ese es, Al bien hay que ponerle un apellido y decir que estamos bien mal. bien mal, Porque estamos así no se puede comprometiendo. manejar el presupuesto de una nación. Eso hay que ponerle costo. Por eso que yo digo que debe hacerse una legislación para que no estemos al margen de cómo actúe cada gobierno. O sea, para que eso Mario, tengamos la un fin. legislación está ahí, lo que Sí. pasa es que no se cumple. No se se nos cumple. acabó el tiempo, pero vamos a seguir hablando con Mario Viña Betance sobre estos importantes asuntos. Hablamos Leopoldo Espaillá Nenita. Y Roger Ogando. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada.